Gracias a Dios, hermanos, que tenemos la oportunidad de alabarle, de alabar su nombre, de agradecerle porque nos da la vida, porque nos da la salud, agradecerle por esa gracia sublime, hermanos. Así que les invito a cantar con gozo. A lo largo de la historia que nos cuenta
la escritura en el libro de Daniel, veremos la increíble influencia que Daniel y sus amigos tuvieron en el imperio de Babilonia. No solamente en el imperio de Babilonia, sino también en el de Persa. Al comenzar nuestra historia, nada hacía pensar que esto pudiera ocurrir y que unos simples jóvenes que fueron tomados presos y cautivos de una nación pudieran ser de influencia para Babilonia y para Persia. Sin embargo, al leer las Escrituras, vemos que ellos tuvieron grande influencia. Tanto Daniel como sus compañeros eran jóvenes judíos, seguramente adolescentes, que todavía vivían en Judea bajo el reinado de Joacim, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó su país y se los llevó cautivos. Qué triste ha de haber sido para estos jóvenes haber presenciado la crueldad de los babilonios y ver irrumpida la paz en sus casas, matando, violando y llevándoselos como a todos ellos como prisioneros, tratándolos como esclavos. Ellos mismos han de haber vivido maltratos y haber sido tratados como objetos. Ellos habían sido reservados porque pensaron que pudieran ser útiles en el futuro. Por eso fue que se les conservó la vida y se les preparó. Estas y muchas cosas son las que nos cuenta el libro de Daniel. Bienvenido a la enseñanza del día de hoy. Mi nombre es Marco Antonio García Montoya, pastor de la Iglesia Bautista del Calvario de la ciudad y puerto de Tampico. Bienvenido a la enseñanza del día de hoy. Mis amados hermanos, al estudiar el libro de Daniel, tenemos mucho que aprender de este. Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, tuvieron que enfrentar grandes pruebas de fe en su época y de profundos cambios. He titulado el mensaje de esta hora para todos nosotros, Borrando el nombre de Dios. Vamos a orar y vamos a prepararnos para la enseñanza de hoy. Padre, gracias. Gracias por tu palabra y gracias por tu enseñanza. Sin duda, Señor, el mundo, las pasiones y las tentaciones quieren borrar tu nombre de nuestra vida. Sin duda, Padre, Satanás se ha propuesto en borrar tu nombre y que tú no seas reconocido y exaltado. Esto le pasó a estos jóvenes en Babilonia. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles y firmes cuando intenten borrar tu presencia de nuestras vidas. Bendícenos y fortalécenos. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, borrando el nombre de Dios. ¿Por qué le he puesto como título de esta manera? Bueno, porque Daniel y sus tres amigos, Ananías, Misael y Azarías, tuvieron que enfrentar grandes pruebas de fe en una época de profundos cambios. Sin duda, al considerar su valentía, su convicción, su fuerza, su fortaleza y su dependencia de Dios, debe ser para nosotros un estímulo para fortalecer nuestra propia vida. Hoy nos toca meditar en Daniel capítulo 1, pero ahora los versículos del 3 al 7. Permítame darle lectura a esta porción de la Escritura. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso por nombre: a Daniel, Belsasar; a Ananías, Sadrach; y a Misael, Mesac; y a Azarías, Abed-nego. Mis amados hermanos, la situación de Daniel y sus amigos en el palacio del rey no fue fácil. Daniel y sus amigos son transportados a Babilonia, como se lo decía en mi introducción. Podemos imaginar las terribles secuelas que ellos pudieron haber vivido después de haber visto aquellas escenas terribles de muerte, violación, destrucción de su ciudad, de su casa, de su templo, de sus padres. Tal vez violaciones de sus hermanas, primas, madre. Todos ellos, mis amados hermanos, tuvieron que haber guardado en el corazón toda esta tragedia. Recuerde que Nabucodonosor llegó con todo su ejército a sitiar la ciudad y a tomarlos presos. ¿Cómo podrían ellos vivir en paz el resto de sus vidas después de haber visto aquellas muertes de sus seres queridos y la destrucción de todo lo que amaban? Mis amados hermanos, con frecuencia muchas de las cosas que nos ocurren son consecuencias de nuestras malas decisiones. Pero ni Daniel ni sus amigos habían causado esta tragedia nacional. Ellos no tenían que ver. Eran jóvenes de apenas 16, 17, 18 años. Ellos fueron algunos de los muchos jóvenes que sufrieron las consecuencias del impío gobierno de Joacim y de todos sus antecesores. Podemos imaginarnos cuán amarga podría haber sido para ellos toda esta desobediencia de la casa de David, que en aquellos días ocupaban el trono. Además, tal como dice el versículo 3, estos jóvenes eran del linaje de los príncipes. No eran cualquier joven. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajesen de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, tanto Daniel como sus amigos, como Ananías, Misael y Azarías, pertenecían al linaje real de los príncipes. Tenían todas las comodidades. Todo hacía suponer que su vida iba a estar llena de comodidades y lujos en la corte de Judá. Ahora eran prisioneros, eran cautivos de una potencia extranjera. Quizás por algún tiempo tuvieron la esperanza de que esa situación fuera temporal, pero todo eso continuó y las rebeliones de los reyes de Israel hicieron que tanto Nabucodonosor destruyera a Jerusalén como a todo Israel. Mis amados hermanos, Daniel y sus amigos
verían los nuevos prisioneros llegando a Babilonia y escuchar las tristes noticias de la destrucción de Jerusalén y del templo. Lejos de tener una esperanza, se alimentaba cada vez más la desesperanza. No había nada que esperar. En segundo lugar, Daniel y sus amigos son seleccionados para formar parte en la escuela del rey de Babilonia. Escuche esto. Cuando los judíos llegaron a Babilonia, los funcionarios del rey recibieron la orden de seleccionar a algunos de ellos para servir en la administración. No hemos de olvidar que con cada nuevo país que Nabucodonosor conquistaba, iba formando un gran imperio, y tenía que entender las lenguas y costumbres de aquellas nuevas naciones que se iban anexando, su moneda, su manera de pensar, su cultura. Por esta razón, el rey encargó una cuidadosa selección a fin de encontrar algunos jóvenes que fueran del linaje real de los príncipes, en los que no hubiese mancha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Mis amados hermanos, la selección fue cuidadosa. Era gente preparada, era gente sabia, enseñados en ciencia. Pero no solamente, sino que fueran idóneos, es decir, nobles, enseñables para estar en el palacio del rey. A alguien a que se le pudiera brindar la confianza. Esto lo dice el versículo 4 y 5 del capítulo 1. Muchachos en que no hubiese tacha alguna, de buen parecer, no mancos, no cojos, no que les faltara un ojo, no, de buen parecer, sin tacha alguna, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, que fueran inteligentes e idóneos para estar en el palacio del rey. Mis amados hermanos, esta tarea fue encargada por el rey a Aspenaz, jefe de los oficiales de la corte, que se encargó de supervisar esta selección en la que, entre otros, fueron elegidos Daniel y sus 3 amigos. Es bastante razonable pensar que estos jóvenes judíos fueran castrados en aquel momento, dado que Aspenaz era el jefe de los eunucos. ¿Por qué hacían esto y por qué hacían esta costumbre? Mis amados hermanos, ellos lo hacían porque se cumpliría primeramente una profecía, la de Isaías 39:7. Era una profecía. Dice Isaías 39:7, de tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. También, mis amados hermanos, ellos tenían esta práctica porque querían que estos personajes que fueran inteligentes, nobles, preparados, no se ocuparan ni de mujer ni de hijos. Mis amados, ellos querían que su tarea principal fuera la administración de la corte del rey de Babilonia. Es decir, que no tuvieran otra cosa en que distraerse, sino simplemente en sus trabajos de administrar el gobierno. Esta era una práctica común en el antiguo Oriente,
con la que se pretendía hacer que los jóvenes fueran más dóciles y que no se distrajeran con otros asuntos, sino que se dedicaran enteramente a estudiar en aquellas tareas que se les asignase. Pero en todo caso, era una terrible humillación que se les privara de tener mujer, de tener descendencia y de los goces legítimos del matrimonio. Esto era así porque su vida entera tendría que estar dedicada a la administración de la corte del rey de Babilonia, Nabucodonosor, que los había conquistado por la fuerza, por las armas, por la muerte, por la destrucción, y había quemado sus casas. En tercer lugar, Daniel y sus amigos son formados en la escuela del rey de Babilonia. Después de esto comenzó un proceso de formación intensiva en las mejores escuelas de los caldeos, que duraría 3 años, en los que tendrían que aprender las letras y las lenguas de los caldeos. Mis amados hermanos, le he puesto como título al mensaje de esta hora: borrando el nombre de Dios. Es decir, todas estas intenciones era borrar su cultura, borrar sus anhelos, sus deseos, y solamente que fueran formados en la escuela de los caldeos como funcionarios. Ellos recibieron la instrucción del rey, la orden de seleccionar a estos jóvenes para ser preparados como administradores. No hemos de olvidar que con cada nuevo país que Nabucodonosor conquistaba, se iba formando un gran imperio. Recuerde esto es importante, mis amados hermanos. Por supuesto que esta formación quería conseguir que fueran funcionarios útiles, en el que el gobierno de Nabucodonosor fuera exaltado y reconocido. Pero también querían terminar con cualquier rastro de su propia cultura y religión, borrar el nombre de Dios, borrar sus costumbres. La situación por la que ellos tuvieron que pasar no nos resulta desconocida a nosotros, porque también en nuestros días la educación pública en muchos países está diseñada a apartar a nuestros niños y a nuestros jóvenes de los principios morales y espirituales de la palabra de Dios. Hoy, mis amados hermanos, están enseñando acerca de la evolución en lugar de la creación. Hoy más que nunca están enseñando libertades que la Escritura le llama pecado. Hoy más que nunca las escuelas están enseñando, lejos de enseñar el temor del Señor, están enseñando principios, enseñanzas, doctrinas que nos separan de lo que Dios espera. No estamos lejos de eso. Hoy vivimos en esta Babilonia y en la escuela de los caldeos. Hoy se quiere borrar el nombre de Dios. Terrible, pero es una realidad que vivimos. En cuarto lugar, Daniel y sus amigos se les asignó la provisión de la comida del rey. Mis amados, no solamente se les quería lavar el cerebro, coco watch, como dicen algunos, sino que también estaban tan metidos hasta en lo que iban a comer.
Sin duda, la provisión de la comida del rey sería de la mejor calidad y variedad que se pudiera encontrar en Babilonia. No obstante, para un joven judío, aquello constituía un verdadero problema, ya que muchas de sus comidas no serían consideradas limpias, como lo enseña Levítico capítulo 11 o Deuteronomio capítulo 14. Como vemos, el proceso de transformación cultural al que estaban siendo sometidos no se limitaba exclusivamente a lo intelectual, sino también a lo espiritual y más allá en aquellos aspectos íntimos de la vida diaria, incluyendo hasta la dieta. Era el rey el que determinaba cuál era el menú que ellos iban a comer cada día. En quinto lugar, el jefe de los eunucos cambia el nombre de Daniel y de sus amigos. Vea esto, cómo intentan borrar el nombre de Dios en la vida de Daniel y de sus amigos. Pero también el mundo con nosotros trata de borrarlo. Seguramente hubo otros más que fueron seleccionados entre los cautivos, pero aquí solo se menciona a Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Seguramente esto se debía a que solo ellos se comprometieron a ser fieles a Dios. Así pues, ya que sus nombres honraban a Jehová, el Dios de Israel, el jefe de los eunucos decidió cambiarles el nombre. A Daniel, cuyo nombre significa Dios ha juzgado. Esto lo encontramos en el versículo 7. ¿Cómo le cambiaron los nombres? Mire, Daniel significa Dios ha juzgado o Dios es mi juez. ¿Sabe cómo le llamaban ahora? Belsasar, que significa señora que protege al rey. ¡Qué humillación! No solamente al hacerlo eunuco, sino con el nombre que le están poniendo a un joven de 17 años, señora que protege al rey. También, mis amados hermanos, le cambiaron el nombre a Daniel, que también significa esposa del rey. Marduk, Bel, por eso se llama Belsasar. Ahora, Ananías, que significa Jehová ha sido misericordioso, le pusieron por nombre Sadrach, que tiene la idea de ser alguien temeroso de un Dios. A Misael, que significa ¿quién es como Dios?, recibió el nombre de Mesac, que seguramente tiene la idea de poco valor. Y a Azarías significa Jehová ha ayudado. Le pusieron por nombre Abednego, que significa siervo de Nebo o siervo del dios Nebo. La cultura de los caldeos de Babilonia estaba lista para borrar el nombre de Dios en la vida de estos jóvenes. Aunque es difícil saber cuál era el significado preciso de los nuevos nombres, lo que quedaba claro es que Aspenaz estaba dedicado a borrar de la corte de Babilonia cualquier testimonio del nombre de Dios de Israel. Y con sus nuevos nombres quería recordarles que debían servir y sujetarse a los dioses de Babilonia. Era una forma más de romper cualquier vínculo con el pasado y que llegara a asimilar como suyas la cultura y deidades babilónicas. Al fin y al cabo, no había sido vencido por ellas. Recuerda que todos los tesoros los trajeron ahora al templo de los dioses de ellos. Después de todo este proceso, orientado a borrar cualquier señal de identidad de su nación y religiones,
anteriores estaban preparados para vivir y servir en la presencia del rey como verdaderos babilonios. Allí, perdidos en medio de un gran imperio como el de Babilonia, rodeados de otro montón de jóvenes de distintas minorías étnicas y siendo constantemente bombardeados y vigilados para ser sometidos a esta nueva cultura y a esta nueva manera de pensar. Mis amados hermanos, parece una historia del Antiguo Testamento y estoy relatando el pasaje de Daniel capítulo 1, versículo del 3 al 7. Pero esto que le acabo de relatar es una realidad que vive nuestra nación, nuestro pueblo y nosotros como cristianos. La Babilonia de hoy se ha propuesto a borrar el nombre de Dios en la vida de nuestros hijos a través de la enseñanza de las escuelas. Se ha propuesto a borrar el nombre de Dios en nuestros jóvenes y adolescentes, en nuestros universitarios. La Babilonia de hoy se ha propuesto quitar como principio las Sagradas Escrituras. Y es tiempo de que nosotros, mis amados hermanos, entendamos esta realidad y luchemos contra ello. Mis amados hermanos, la obra de Dios se completará rápidamente a su debido tiempo. Cuanto más se acerque ese momento, más fiero se vuelve Satanás para borrar el nombre de Dios. Nosotros, como pueblo de Dios, podríamos sufrir ahora mismo más pruebas, más aflicciones, más persecución, más tentaciones que nunca, como lo vivió Daniel y sus amigos. Ni me falta hablar de las películas, de la política, de la cultura de este mundo que intenta borrar el nombre de Dios. Vemos a través de la Biblia cómo Satanás trabaja contra Dios y cómo busca la victoria. Quiero decirle que al final Dios obtendrá la victoria, pero nosotros ahora debemos de mantenernos firmes. La Biblia profetiza que Dios vencerá los obstáculos de Satanás y que lo derrotará al final, como lo hizo en el libro de Daniel, pero también como lo dice Apocalipsis. Sin embargo, en este proceso de victoria se presentan con frecuencia una infinidad de momentos críticos. Usted y yo que vivimos en estos tiempos, debemos hacer cada día nuestro mejor esfuerzo por correr la carrera de la fe con una fuerte confianza hasta el momento en que se abran las puertas del reino de los cielos y recibamos al Señor y nos diga: buen siervo fiel. Le animo en el nombre de Jesús, que sea fiel hasta la muerte. Hay una promesa: sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Aférrate al Señor, aférrate a la palabra, aférrate a la oración, aférrate a la obediencia y toma una decisión, como lo hizo Daniel, de no contaminarte. De esto profundizaremos en nuestra próxima enseñanza. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Que cada vez, Señor, que
Satanás intente desdibujarnos tu presencia y tu poder, borrarnos, podamos estar alertas con nuestros hijos, con nuestros jóvenes y con nosotros mismos para permanecer fieles delante de ti. Fortalece nuestras vidas y bendícenos. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, estudiar la Escritura se vuelve cada vez más interesante. ¿No lo cree? Le esperamos en nuestra próxima enseñanza para seguir aprendiendo juntos. Estamos estudiando el libro de Daniel. Le dejo de tarea que lea todo el capítulo del libro de Daniel. Ahora con esta nueva cosmovisión, de esta nueva enseñanza que hemos tenido. Dios les bendiga. Sin duda, hermanos, lo mejor que podemos hacer es ir a la presencia de Dios, buscando ese refugio que solamente Él nos puede dar, obedeciendo su palabra conforme a lo que Él ha puesto para nosotros, sus hijos. Buscando salida de la tempestad, buscando refugio me vine a encontrar con un paraíso, con una ciudad inimaginable. Te voy a contar. Llegué muy cansado y sin fuerzas en mí. Pensaba que ya no podía resistir. Quería tan solo una tregua tomar. Por solo un momento quería descansar. Y me recibió un hombre incomparable. He estado esperando, me dijo y me sonrió, y me llevó a un río cristalino, y en él lavó las heridas que pecado me causó, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar, me dijo, si deseas, es para ti lo que miras, con mi sangre lo compré. Entonces pude ver las heridas de sus manos y sus pies, que por mí sufrió, y me alimentó del árbol de la vida, y puso en mis espaldas un manto de perdón. Te puedes quedar,
Mis amados hermanos, he tenido la bendición y la oportunidad de aprender muchos pasajes que hablan de gratitud. Por ejemplo, Daniel 4:2. Conviene que yo declare las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Otro pasaje que también me gusta para dar gracias a Dios es el Salmo 75. Es otro de mis pasajes favoritos para agradecerle a Dios por las bendiciones recibidas. Sin duda, mis amados hermanos, allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 52, también hay otro hermoso pasaje que nos habla de gratitud. Hoy, mis amados hermanos, mi corazón se llena de gozo, de alegría, por la bendición que me da de cumplir un año más de vida. 47 años el Señor me permite cumplir en este día. Y le doy muchas gracias a Dios. Recordaba hace algunas semanas atrás la bendición que tuve el pasado 10 de mayo, cuando por alguna causa desconocida, casi iba a ser intervenido y una situación difícil que presenté de salud. Esa fue la última vez que yo me vi en una situación grave. Vi la muestra de amor de la iglesia. Vi su misericordia y su poder para conmigo. Vi, mis amados hermanos, el amor de familiares, amigos y qué decir de la iglesia donde hoy sirvo y pastoreo. Mis amados hermanos, tengo mucha gratitud en mi corazón por la bendición de tener a mis hijos, a mi esposa, por la bendición de tener la salud, por el privilegio que tengo en su gran amor de servir como siervo de Jesucristo en esta tarea que no es fácil, pero que siempre causa gozo. Particularmente el día de hoy le doy gracias a Dios por esta bendición de la vida. Mis amados hermanos, alabo, engrandezco y agradezco a Dios por todas las bendiciones recibidas hasta el día de hoy. Por eso estoy lleno de gratitud. Bendiciones, hermanos, para cada uno de ustedes, y es mi gratitud que me llena de gozo.